Y hoy, este domingo, parroquias católicas de todo el país oficiaron homilías, esto como parte de la jornada de oración por la paz, una campaña convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano tras el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Cerocagui, Chihuahua, y en la que el mensaje es el mismo mensaje en parroquias, en catedrales, en púlpitos, fue el mismo. Se urgió al Estado mexicano a replantear lo que consideraron una fallida estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. Hay violencia y vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo, y a los que les corresponde principalmente, por supuesto que es al gobierno. La violencia nos está comiendo. Decían que en este periodo presidencial ya han muerto más de 120,000 personas en México y muchos desaparecidos. El presidente debe pensar las cosas 2 veces antes de hablar. Quiere decir que tiene que buscar el bien común y no sus intereses. O sea, nosotros no queremos caminar por el bien de un partido, queremos caminar por el bien del pueblo. Bueno, eso es parte de lo que se vivió en distintas iglesias del país, pero mi compañera Graciela Olvera estuvo aquí en la Ciudad de México. Ella cubrió parte de esta jornada aquí en la capital, como el acto ecuménico que se rindió, que se tuvo ahí en la Estela de Luz. Esto en honor a los padres asesinados en Cerocagui. Buenas noches, Graciela. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Pues efectivamente se dio un banderazo de la Jornada de la Paz por la Justicia, para exigir justicia por el caso de los asesinatos de los sacerdotes allá en Chihuahua. Se llevó a cabo, como bien lo decías, este evento ecuménico en la Estela de Luz, que más bien parecía una protesta pacífica convocada por la Compañía de Jesús. Ahí se dieron cita sacerdotes de diversas organizaciones religiosas, laicos y activistas para unirse en este clamor de justicia. Hacer mención que los especialistas en el tema han dicho que esta relación que estamos viviendo entre el Estado mexicano y el clero es solamente un punto de referencia, y ese es el asesinato del obispo de Guadalajara, José de Jesús Posadas Ocampo, en 1993. Como bien lo decía la nota anterior, Víctor Hugo, diversas arquidiócesis y diócesis y prelaturas del país se unieron en este clamor por justicia. Una de ellas fue la Arquidiócesis Primada de México, que curiosamente el arzobispo Carlos Aguilar Rietes no presidió la tradicional misa dominical, pero sí lo hizo Andrés García Jasso, quien en su momento fue el presidente del Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis y que hoy es obispo auxiliar de México. Si te parece, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. También surge en nuestro interior otra pregunta. Maestro, ¿qué debemos hacer para recuperar la paz? Ante esta realidad de violencia e inseguridad, siempre está la tentación de querer responsabilizar a terceras personas y no asumir nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, como sociedad, como iglesia. Como bien lo decía este obispo También surge en nuestro interior. Este mensaje lo hace referente al mensaje emitido desde Palacio Nacional, donde el presidente ha dicho en diversas ocasiones que la violencia que se vive en el país es herencia del pasado. Hacer mención que hace unos cuantos días el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los obispos de haber hecho caso omiso cuando estaba la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón. Algo sin precedentes, que la Conferencia del Episcopado Mexicano reviró este comentario haciendo público un video
y el listado de todos los comentarios, comunicados y boletines que han emitido desde 1968 a la fecha exigiendo justicia y el cese a la violencia. Hace mención, Víctor Hugo, que estamos viviendo en un tema controversial en la Iglesia mexicana porque este año se cumplen 30 de que el Estado Vaticano y México reanudaron relaciones. Asimismo, hace unos cuantos días, después de 6 meses sin no tener un representante del Vaticano en México, el Papa Francisco ya anunció que designó al nuevo nuncio apostólico para nuestro país. Así está viviendo la situación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, la cual seguiremos dando puntual seguimiento en los espacios de Milenio, Víctor Hugo. Gracias, Graciela. Buenas noches y hay que estar pendientes mañana, por supuesto, a la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, este mensaje que se da por parte de la Iglesia Católica de dejar de lado la estrategia de abrazos, no balazos. Te estaremos leyendo, Graciela. Hasta luego. Muy buenas noches, seguimos al pendiente. Ahora, eso pasó en la Ciudad de México, pero tenemos que ir al origen de esto, y eso es en Cerocagui, Chihuahua. José Antonio Belmont, tú cubriste parte de las homilías en honor de los sacerdotes jesuitas allá en esta parte de la Sierra Tarahumara. ¿Qué nos tienes? Buenas noches. Víctor Hugo, muy buenas noches. Pues bien lo dices, este crimen de hace 3 semanas fue lo que originó esta jornada de oración hoy pues convocada por la jerarquía católica. Y justamente regresamos a este templo de San Javier, donde hoy un nuevo sacerdote jesuita, pues bueno, ofició una misa como parte de esta jornada por la oración por la paz, en la cual pues te puedo comentar que en este templo, precisamente donde fueron asesinados hace 3 semanas por el crimen organizado, este par de clérigos, se adaptó un altar al interior de este templo con la imagen de los 2 padres, también con la imagen del guía turístico que como parte de esta jornada trágica en Cerocagui también fue asesinado, y de uno de los 2 hermanos que pues hasta hace unos días tuvimos noticias de ellos. A propósito, el padre durante la misa que ofició por más de 1 hora en esta comunidad enclavada en la barranca de Urique, invitó a su feligresía, a los pobladores de Cerocagui, a quien fuera víctima de alguna, sea desaparición o de asesinato por la violencia criminal que se padece en México, pues tomara uno de los alfileres que se colocaron en este altar y lo colocara en este que dice será un mural para recordar tanto a los desaparecidos como a los asesinados por esta violencia criminal en México. Posteriormente, Víctor Hugo, se realizó una procesión alrededor de la plaza principal de Cerocagui, la cual hasta el momento y tras este trágico hecho perpetrado hace 3 semanas por el crimen organizado, está resguardado por decenas de militares y de la Policía Ministerial de Chihuahua, también la Policía Estatal. Se realizó una procesión alrededor de esta plaza en la cual pues el padre, encabezada por el padre Enrique Mireles y posteriormente por también la feligresía de Cerocagui, pues realizaron esta procesión alrededor de la plaza, regresaron al atrio donde están enterrados los cuerpos de los 2 padres y ahí oraron por la paz, no solamente dicen de Urique, no solamente de la Sierra Tarahumara, sino por la paz de México. Parte de lo que se vivió este día, Víctor Hugo, en lo que bien dices, es el origen de este llamado, este alzamiento de voz por parte de la jerarquía católica en nuestro país. Ahí te estaremos leyendo mañana en Milenio Diario. José Antonio, estaremos viendo también tu crónica para Milenio Televisión. Buenas noches, gracias por el reporte. Estamos al pendiente, Víctor Hugo, siempre un gusto saludarte.